buena gente, soy Lucas Álvarez, consultor en inteligencia artificial. Bueno, acá estamos una semana más cubriendo las noticias, ya segunda semana consecutiva que las vamos cubriendo. Espero no haberme dejado nada en el tintero porque esto va cambiando constantemente de manera diaria. Así que bueno, vamos directamente al tema porque tenemos mucho que cubrir. Pequeño matiz, he tenido que volver a grabar esta introducción porque los de ChatGPT han sacado una nueva herramienta mientras grababa este video, así que les invito a quedarse hasta el final porque es ahí donde voy a comentar esta nueva funcionalidad que me parece muy interesante. Bien, la semana pasada comenté dos cosas sobre Google. Una, que había lanzado Gemini Enterprise para competir con Claude y con OpenAI por los clientes empresariales y que había sacado dentro del navegador de Chrome su modo IA para facilitar la navegación dentro de Google Chrome. Pues esta vez quien ha respondido a esta competencia ha sido ChatGPT y lo ha hecho a través de la presentación de Atlas. Atlas se presenta como un buscador totalmente nuevo impulsado por ChatGPT. Su idea, junto a otras herramientas como Perplexity por ejemplo, es venir a competir por el monopolio de los buscadores web que tiene Google. Por ahora Atlas solamente está disponible en Mac OS para todas las cuentas, ya sea la gratuita, la Plus, la Pro o la Go. En breve inciso, la Go sería una cuenta para países con ciertos recursos, con menos recursos que otros. De acuerdo, por ejemplo, la India o Latinoamérica. Y también va a estar disponible para cuentas Business, Enterprise e incluso Edu, para instituciones de educación. Afirman que más adelante lo van a desplegar para el resto de plataformas, Windows, iOS y Android. Pero todos aquellos que ya tengan Mac OS, es decir, un portátil de Apple, van a poder descargarlo sin problemas y utilizarlo desde ya todas sus funcionalidades. Bien, y con Atlas instalado lo que se va a poder hacer es abrir una pestaña en el navegador y buscar como lo harías normalmente o preguntarle directamente por búsquedas más inteligentes, con respuestas propias de una IA. De hecho, hasta se le puede consultar el historial de búsqueda por si hay algo que habías mirado en su momento pero no lo recuerdas. Y otra manera que tienen de utilizar Atlas no es solamente a través de las pestañas, sino a través de pregúntale a ChatGPT. En la esquina superior izquierda de la ventana de la web que tengamos abierta vamos a poder darle a este punto, se desplegará un pequeño chat integrado y vamos a poder pedirle cosas en relación a esa pestaña que tengamos abierta y la web que estemos visitando. Un caso de uso que se ha visto es si por ejemplo estamos planificando un viaje y queremos reservar un hotel, podemos pedirle que nos recomiende hoteles o darle una zona que lo vea desde la pantalla porque puede ver lo que ves en tu pantalla y te recomienda los hoteles y las actividades que hay en esa zona. Incluso si ya tenemos un hotel elegido, podemos pedirle que nos detalle qué actividades, qué cosas tenemos alrededor de ese hotel. Finalmente, lo que tenemos también disponible es la opción de que nos asista a escribir cuando tengamos una opción de texto disponible, como a la hora de enviar un correo electrónico, por ejemplo. Funciona similar al lienzo que ya tenemos incluido en el propio ChatGPT. Bien, a nivel de seguridad y configuración podemos elegir qué queremos que recuerde y qué queremos que vea y qué no, cerrando las pestañas que no queremos ni que vea ni que actúe, borrando el historial si no queremos que recuerde algo de manera manual, o también entrando en el modo incógnito, haciendo que de manera temporal cerremos sesión en ChatGPT. Bien, y ahora me gustaría entrar en una sección en la que voy a analizar cómo esta función de Atlas, este nuevo navegador Atlas, puede ayudar tanto a nivel laboral y empresarial como a nivel personal. A nivel empresarial y laboral, pues algunos ejemplos que se me ocurren pueden ser que, por ejemplo, revise sitios web internos como portales del empleado o incluso la web propia de la empresa por si queremos auditar o recopilar algún tipo de información, si queremos recopilar también informes o artículos relevantes, o simplemente que nos asista con la navegación si estamos haciendo algún tipo de investigación de mercado o análisis de la competencia. Por ejemplo, si entramos en el departamento de recursos humanos de una empresa y hacen cada cierto tiempo evaluaciones de bienestar y de clima laboral, puede pedirle a Atlas que entre en el sitio donde se alojan estas encuestas y que recopile toda la información destacando las quejas y los aciertos de estas encuestas. Incluso podríamos pedirle que nos sugiera maneras de avanzar, de cómo seguir, cómo actuar frente a estos puntos que se han detectado tanto buenos como malos. Algo similar se pueden hacer, por ejemplo, si queremos analizar a nuestros clientes. Podemos analizar su feedback, tanto positivo como negativo, o incluso pedirle que nos rescate un historial de los pagos y pedidos de los clientes para tratar de predecir cuáles tienen riesgo de impago, de pago tardío, o incluso poder adelantarnos a los problemas de stock que podamos llegar a tener. A nivel de empleados no se diferencia mucho de los ejemplos que ya les di a nivel empresarial. Puede servir simplemente como un copiloto si tu trabajo requiere de mucha búsqueda de información o análisis de información, ya sea en la red o en informes o cosas de páginas web internas. Por ejemplo, puede ser también para redactar o incluso para analizar un contexto de una negociación de tarifas. Y otro caso que se me ocurre, tanto a nivel de empleado como a nivel de CEOs, de ejecutivos, a nivel empresarial más alto, más grande, puede servir para recopilar información para analizar procesos e incluso generar hipótesis de mejora
ahora de esos procesos, de la estructura como tal de la empresa. Pero esto puede ser posible si la empresa tiene la información adecuada. ¿Y cuál sería esa información? Pues hay mucha información que puede haber, pero la que me parece más relevante pueden ser organigramas, transcripciones de reuniones que hayan hecho, documentos y videos de onboarding, descripción de puestos, descripción de tareas, e incluso los puntos positivos y negativos que hablamos antes de los empleados. Básicamente tiene que ser todo aquello que recopile cómo se estructura la empresa, cómo trabaja cada parte de esa empresa, cómo son los procesos de cada parte de esa empresa, hacer posible pues el estado de las personas que realizan las tareas y procesos de esa parte de esa empresa, e incluso el feedback de empleados nuevos, de ahí el comentario de antes de documentación y videos de onboarding. Y si seguimos hablando de procesos y estructura de la empresa, también puede servir, si está bien documentado, para auditar la prevención de riesgos laborales, o incluso para tratar planes, información relacionados con la gestión del cambio y el cumplimiento y seguridad dentro de los procesos, siguiendo por el lado de la gestión de riesgos. Pero bueno, podría seguir dando ejemplos o comentando simplemente áreas donde se puedan aplicar sin entrar, pero nos alargaríamos mucho, así que seguimos. Bien, y si salimos de la parte laboral y empresarial y entramos en la parte personal, los usos son un poco más cotidianos, incluso más fáciles de definir. Obviamente el simple hecho de poder utilizarlo como buscador predeterminado ya lo hace muy práctico. Los que utilicen ChatGPT en búsqueda de internet o el modo IA que hace poco comentamos de Chrome, ya ven que el modelo conversacional, el hecho de que la información que tengas que buscar manualmente ya te lo dé condensada y analizada la inteligencia artificial, lo hace muy práctico. Sobre todo si también tenemos la opción de surfear por esas fuentes de manera manual, como lo haríamos normalmente. Bien, pues como ya dedicamos mucha energía a la parte laboral, pues cuando estamos fuera del ámbito laboral, estos buscadores nos sirven para resumir información densa, para explicarnos terminologías o cosas más técnicas si estamos leyendo algún artículo o alguna revista, algo que no sea más técnico o que escape un poco a nuestro área de conocimiento, o incluso algo tan simple como que estamos queriendo comprarnos unas zapatillas y habíamos investigado varios sitios web para comparar precios y calidad e incluso variantes, pero no recordamos todos los que visitamos. Pues ChatGPT, como puede acceder al historial, nos puede recordar qué sitios visitamos e incluso recomendarnos en base a nuestros gustos cuál puede ser la zapatilla más adecuada. Porque, si no lo dije antes, cuando utilizas Atlas estás iniciando sesión en tu cuenta de ChatGPT habitual, aquella que ya te conoce y tiene tu historial, cómo te expresás, cómo querés las cosas, que va aprendiendo de vos. Teniendo esto en cuenta, entonces todo lo que ocurra en Atlas va a tener en cuenta el contexto de lo que ChatGPT haya aprendido sobre vos, sobre ti. Y esto lo hace muy potente para tener una experiencia muy personalizada, sobre todo a nivel personal. A nivel empresarial va a depender de cómo se aplique. Bien, y lo segundo más interesante dentro de Atlas es que han agregado un modo agente. Básicamente lo que han hecho es agarrar el modo agente que nosotros podemos encontrar en la barra de herramientas de ChatGPT. Cuando estamos en ChatGPT, si le damos aquí, como podemos ver, tenemos aquí el modo agente, pues básicamente lo han integrado en Atlas. ¿Para qué? Para que pueda tomar acción por ti en el ordenador dentro del contexto de una navegación web. Fuera de lo que es la navegación web, no tiene acción. ¿Con qué objetivo han hecho esto? Pues para que ChatGPT pueda actuar en tu nombre dentro de la web. Por ejemplo, supongamos que estamos queriendo planear la cena de Navidad y tenemos que comprar los ingredientes. Podemos pedirle al modo agente que busque estos ingredientes y demás cosas en base a lo que le hayamos detallado y se va a encargar de armarnos el carrito con todo lo necesario. Como lo puede estar viendo en la pantalla, aquí tienen un ejemplo de cómo funciona. Siempre que tenga que hacer algo esencial como hacer el checkout, nos va a pedir permiso. Si nos vamos al sector laboral, pues las cosas que se pueden hacer son similares a las que mencioné antes, solamente que en este caso ChatGPT lo hace por nosotros. Es decir, en vez de dirigirnos nosotros a los correos y pedirle un resumen, por ejemplo, o navegar nosotros en la web para buscar información y pedirle ahí ayuda, podemos directamente pedirle como modo agente que actúe por nosotros para realizar estas tareas, estas acciones dentro de la web. Lo veo especialmente útil si tenemos que hacer varias tareas en un corto periodo de tiempo y le podemos delegar que navegue y recopile información por nosotros, o incluso que redacte cosas por nosotros, porque como dije, siempre que tenga que hacer algo que requiera intervención humana porque es delicado, como hacer un checkout de una compra o enviar un correo, nos va a pedir autorización, pero mientras tanto, en vez de estar revisando y respondiendo todos los correos que tengamos en la bandeja de entrada al principio del día, podemos pedirle al modo agente que nos haga un resumen y nos describa una respuesta en borrador a cada correo, y luego nosotros simplemente, cuando terminemos nuestras tareas más importantes, revisarlo y responder a dichos correos. Para cerrar la parte de Atlas, simplemente comentar las medidas de seguridad que han tomado para que se pueda navegar con Atlas de manera segura. Para priorizar la seguridad del modo agente de Atlas, lo que han hecho es, por un lado, prohibirle correr código dentro del navegador, descargar archivos o instalar extensiones externas. Tampoco puede acceder a cualquier otro ámbito de tu ordenador, como los documentos u otras aplicaciones fuera de la web. Solamente va a actuar dentro del navegador propio, dentro del navegador de ChatGPT, y además, como ya vengo mencionando, toda aquella acción que sea
especialmente sensible por las consecuencias que tenga esa acción, como pagar, o por los datos que se traten por esa acción, si son sensibles, va a pedir autorización o una confirmación por parte del usuario. Bien, y ahora pasamos a otra noticia que me parece muy interesante, y es que si bien OpenAI ha intentado adelantarse a Google, en este caso yo creo que ha sido Claude quien les ha adelantado por la derecha en otro ámbito. Y me estoy refiriendo a los GPTs personalizados. En mi opinión se han quedado un poco atrás, pues ahora viene Claude con las que llaman skills, o en su traducción habilidades, que le podemos dar a Claude para que pueda ejecutar tareas más específicas. Lo mismo quería un GPT personalizado, pero en mi opinión las skills son la versión mejorada, son la evolución directa de estos GPT personalizados. Básicamente se tratan de flujos de trabajo que han sido empaquetados en código y Claude lo ejecuta siempre de la misma manera, debido a que es código. Por ende, estamos hablando de que tiene un mini software interno que le va a permitir actuar siempre de la misma manera cuando le pidamos que active esa skill, cuando active esa habilidad. La cuestión es que como se trata de código, lo que tendríamos que hacer es crearlo de manera manual ese código, ponerlo en un .zip y subirlo al creador de habilidades, al skill creator, como vemos en pantalla. Pero lo bueno es que saben que no todo el mundo es un perfil técnico y han creado una skill que se llama skill creator. Básicamente este skill creator es una habilidad, es una skill que ya tiene integrada, que de manera conversacional, iterando con Claude, nos va a ir guiando, nos va a ir pidiendo información sobre qué tiene que hacer esa skill, de qué trata. Y una vez que obtenemos el resultado deseado, simplemente le decimos que todo bien y nos va a crear el código y el zip el propio Claude. Y luego se lo podemos cargar. Bien, considero que esta es una función muy interesante porque al estarle nosotros dando esas habilidades, el cielo es el límite, nuestra creatividad es el límite. Se nota mucho de que el público de esta gente es principalmente empresarial y porque es una función muy útil precisamente para entrenar a Claude con cualquier tipo de función que se necesite. Como podemos ver en pantalla, podemos pedirle prácticamente de todo: creación de PDFs, de PowerPoint, de presupuestos, en fin, todo lo que se les pueda ocurrir. Y se puede conectar con diferentes plataformas, similar a los conectores de ChatGPT. Creo que con lo que se ve ahora mismo en el video se ejemplifica perfectamente cuando digo que la creatividad es el límite. Tengo mucha curiosidad por ver cómo va a responder OpenAI ante esta competencia, ya que, reitero, en mi opinión los GPTs personalizados se quedaron un poco obsoletos, se quedaron un poco estancados. Los proyectos bien, creo que funcionan muy bien las carpetitas, pero los GPTs personalizados como tal creo que se han quedado un poco estancados por ahora. Bien, y retomando un poco el tema de los navegadores, no sé si lo sabían, pero el navegador de Opera resulta que tiene su propia inteligencia artificial y se llama Opera Neon. Es básicamente el navegador de Opera que todos conocemos, pero con interfaz impulsado por su propia inteligencia artificial. Un poco lo que vimos con el de ChatGPT. Pero bueno, este está pasando un poco más inadvertido porque Opera es algo de uso más particular, no de un uso empresarial, incluso enfocado al público del gaming. Bueno, pues la noticia destacable de Opera Neon es que van a incorporar un Deep Research, que va a estar por encima del de OpenAI e incluso va a rivalizar con el de Gemini. Como pueden ver en la imagen, según los benchmarks de Deep Research, Opera se posiciona en segundo lugar como el mejor haciendo esta tarea, simplemente superado por pocos puntos por Gemini y ya superando al de ChatGPT y al de Claude. Bueno, por mi parte aquí no tengo mucho más que comentar, simplemente me pareció interesante que este navegador, que dentro del mundo del gaming es un poco más popular, está integrando estas herramientas también y que además están logrando tener funcionalidades que rivalizan con los gigantes como puede ser Google, OpenAI o Anthropic. Bien, y ahora volvemos con OpenAI, pero esta vez enfocados en Sam Altman y unas declaraciones que ha hecho en Twitter hace poco, o en X. En mi video anterior ya comenté y dejé caer un poco mi pensamiento sobre el camino que estaba tomando Grok. Grok está, gracias a que tiene poca censura, pocos filtros, es decir, ninguno, está tomando un camino un poco más picante, subido de tono. Incluso está teniendo funcionalidades como la de Annie, donde busca gamificar, enganchar e incluso yo creo en un futuro monetizar la erótica con la inteligencia artificial. Pues Sam Altman ha salido a comentar que es posible que en diciembre de este año ChatGPT también tenga opciones de erótica. Básicamente lo que ha comentado Sam Altman es que esta decisión la están tomando porque cada vez están controlando mejor la seguridad y las verificaciones de las personas que utilizan ChatGPT. Algunos ejemplos es que han logrado mitigar las consultas que estaban haciendo algunas personas con ciertas enfermedades mentales utilizando ChatGPT como si fuera su médico o su psicólogo, cuando no es así, cuando no está entrenado para esto. Y también han agregado controles parentales para menores de 18 años que utilicen ChatGPT. Algunas de las cosas que tienen estos controles parentales
sociales es que limitan los temas que ChatGPT puede hablar con estos niños, o incluso que si están hablando de temas como quitarse la vida, hacerse daño, o que están teniendo algún problema, por ejemplo, de depresión o de bullying, pues que le salte una alerta al adulto de que los menores están utilizando la inteligencia artificial para tratar estos temas. Bien, pues básicamente están tomando medidas y están logrando controlar y mitigar estos casos en el que ChatGPT es utilizado como un médico barra psicólogo, según el caso, tanto para personas que realmente están graves como para menores, que es igual o más grave incluso. Entonces, como ya se van sintiendo seguros y estabilizando la situación, han decidido que a partir de diciembre van a meter controles de verificación de edad para que ChatGPT pueda sacarse ciertas barreras y censuras para poder tratar a los adultos como adultos. Y además poder devolverle a GPT-5 las características más humanas que tenía GPT-4o. Pero esto no lo dijeron como yo se los estoy explicando ahora, sino que dijo que en diciembre van a lanzar estos procesos de verificación de edad para que pueda tratar a los adultos como adultos, incluso en temas de erótica. Con eso está diciendo lo que les acabo de explicar, está ejemplificando las posibilidades que va a tener ChatGPT tras agregar estas verificaciones de edad. Pero claro, obviamente esto generó revuelo, pero esto no es algo que esté diciendo yo, sino que justamente mientras grababa este video comentó Sam Altman precisamente esto. Y básicamente lo que está diciendo es que no creyó que ese comentario de la erótica fuese a explotar tanto el internet, que simplemente había sido un ejemplo de lo que se refería a él por libertad para los adultos, que por supuesto van a seguir manteniendo cuidado y la seguridad de que las cosas que se hagan no puedan lastimar ni perjudicar a nadie. Básicamente ellos abogan porque les parece mejor, su misión es conseguir seguridad sobre privatización e libertad, pero claro, obviamente esa libertad tiene que venir con mucha seguridad, sobre todo para aquellos públicos que han detallado antes que quieren proteger, que son los que tienen ciertos problemas mentales, ciertos problemas de, por ejemplo, depresión, o para los adolescentes o menores de edad, que son los más susceptibles a verse influenciados o tentados para hacer o decir o probar ciertas cosas. Bien, y si seguimos con las polémicas de OpenAI, ahora pasamos a hablar de Sora 2. Los que estén más al tanto del mundo audiovisual con la inteligencia artificial, o los que estén más tiempo en redes sociales, habrán visto que Sora 2 es actualmente el modelo más potente o de los más potentes a nivel de audiovisual, sobre todo a la hora de crear videos. Por ahora solamente está disponible en Estados Unidos y yo creo que es precisamente, y es en relación a lo que les voy a comentar ahora, que es porque no tenía ningún tipo de restricción para utilizar la imagen de celebridades, estén vivas o no. E incluso marcas registradas como puede ser Mario o Bob Esponja, que son los más comunes de ver por las creaciones más de meme que hay en las redes sociales por parte de Sora. Bueno, pues justamente como no tenía ningún tipo de restricción a la hora de utilizar la imagen de gente pública o de famosos, celebridades, referentes públicos al fin y al cabo, pues dijeron que irían prohibiendo esto sobre la marcha conforme las marcas o las personas se fuesen quejando. Bueno, pues una de las más fuertes ha llegado, y es que la gente que gestiona la imagen de Martin Luther King ha exigido que se prohíba el uso de la imagen de Martin Luther King en estas creaciones de Sora 2. Este tipo de acciones es interesante analizarlo porque nos lleva al dilema ético y legal, concretamente de los modelos generativos que generan estas fotos e imágenes, estos videos, sobre el uso de figuras históricas sensibles. En mi opinión, lo que tienen que hacer las empresas, tanto que utilizan estas herramientas como quienes las crean, es buscar un equilibrio entre esa libertad que hablábamos antes que busca OpenAI, y en este caso libertad creativa, y el uso responsable de esta creatividad. Por supuesto, estas exigencias van a marcar precedentes sobre las restricciones que van a haber de figuras públicas según el contexto, qué figura pública es, la sensibilidad cultural del uso de esa figura pública y los derechos de imagen de esa figura pública. En mi opinión, este equilibrio se tiene que encontrar un poco de la misma manera que vamos a verificar nuestras edades, pues verificando que el uso de estas figuras públicas va a ser de manera responsable y que se sancione en el caso de que esa cuenta, de que esa persona no haya utilizado de manera responsable la imagen de esa figura pública. Es decir, que se pida un permiso y que ese permiso pase por ciertos procesos de filtro, pueden ser automáticos o analizados por una persona, para habilitarle a esa cuenta en particular que pueda utilizar esa figura pública. Por ejemplo, Sora 2 dentro de la plataforma tiene su propia red social, simulación de red social. Entonces, lo que se puede hacer ahí es que las personas que son figuras públicas
públicas o las personas en general pueden ponerse como personas que cualquiera puede utilizar para sus videos a modo de cameo, es decir, a modo de colaboración. Pues lo que propongo es hacer algo similar, que las personas que sean públicas elijan por voluntad propia si las personas quieren que cualquiera utilice su imagen de manera libre para la creación de este contenido, o que tengan que pasar por un permiso o por una verificación para que puedan utilizar la imagen de esta persona. Y por supuesto, si se incumplen las condiciones de uso responsable de la figura pública de esa persona, pues que se sancione, que se le revoque el permiso o incluso que se le bloquee temporalmente el uso de la herramienta. O si ha sido una falta muy grave, incluso que se le prohíba el uso de la herramienta, no temporal sino permanentemente. En mi opinión propongo esto porque no me parece el camino el cerrar puertas y prohibir la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Precisamente porque yo también abogo por la libertad del uso de la IA porque tiene muchas capacidades, pero también hay que hacerlo de manera responsable y asegurar ese uso responsable. Imagínense que el uso de figuras públicas, estén o no vivas, se pueden utilizar con fines de entretenimiento o incluso para fines de marketing. Por eso propongo, en mi opinión, me parece que tendrían que utilizar estos filtros de verificación y permisos. Bien, y otra noticia que quiero comentar es la noticia que ha dado el medio de The Guardian. The Guardian comenta que gracias a la inteligencia artificial estaríamos entrando en una era dorada de la estupidez. Si bien hay grandes avances y buenos usos de esta tecnología, temen de que la habilidad de concentración, recordar y de pensar de manera crítica, lógica y objetiva se degrade incluso aún más con el uso de la inteligencia artificial. Si bien es algo más social que ético, muestra por supuesto los crecientes efectos que va a tener la inteligencia artificial a nivel cultural y regulatorio. ¿Qué pasa? Aquí viene un poco mi análisis. Nuestro cerebro tiende a ser eficiente, no busca esforzarse, busca ahorrar energía. De hecho, por muy cómico que suene, solamente el mantener nuestro cerebro en funcionamiento gasta el 20% de nuestra energía. Es por eso que con una herramienta como la inteligencia artificial, que es tan capaz, porque busca al fin y al cabo replicar nuestra manera de pensar y actuar, el sobredelegarle cosas, es decir, desarrollar una dependencia en la inteligencia artificial. Y eso es lo que nos puede llevar a esa falta de concentración, habilidades, atención que detalla The Guardian. Entonces, personalmente no creo que el problema esté en la inteligencia artificial como tal, sino en nosotros, en las personas. De hecho, para los negocios esto se trata de un nuevo flanco, de una nueva rama, de un nuevo aspecto que tienen que tratar. Porque tarde o temprano las empresas van a utilizar la inteligencia artificial, ya que esto creo que tiende a ser infraestructura, es decir, tiende a ser algo estándar como el Internet. Al igual que el Internet empezó como algo súper novedoso que no parecía que iba a estar al alcance de todos, pues es verdad que hay muchas partes del mundo que hoy no tienen Internet, pero más de ciudad es el estándar, es infraestructura el Internet. Pues la inteligencia artificial seguramente termina siendo lo mismo y todas las empresas con un mínimo de recursos van a terminar utilizándola. Entonces lo que vamos a tener que hacer es discernir si lo que estamos aplicando son asistentes de inteligencia artificial o reemplazos de inteligencia artificial. Y las empresas van a tener que trabajar en sus expectativas de ética, gobernanza y cumplimiento en consecuencia de si quieren asistentes o reemplazos. Personalmente creo que en vez de preocuparnos por estas cosas, en vez de odiar a la IA por estos posibles efectos que pueda tener, creo que tenemos que aprovechar esta información para adelantarnos y mitigar estos efectos en lugar de prohibirla, ya que estamos ante la herramienta más potente que probablemente haya visto la humanidad. Bien, ¿y cómo lograríamos mitigar entonces estos efectos, al menos a nivel de habilidades nuestras? Bien, pues se me ocurren dos caminos principales. La primera va de la mano de la educación, es decir, nuestros jóvenes, las futuras generaciones, los futuros trabajadores, tienen que aprender a convivir con esta herramienta y aplicarla desde cero. Antes de lanzarse a la vida y al mundo laboral, tienen que entender qué es la inteligencia artificial, cuál es su importancia, cuáles son sus riesgos y cómo la pueden aplicar, sin perder capacidades, sin caer en esa tentación de sobredelegar y de depender de la IA, de delegarle aspectos más críticos de nuestra vida o de una empresa en algo que ni siquiera los propios científicos que la crean muchas veces la pueden entender. Pero pedirle hoy en día a la educación que se reestructure por completo, sobre todo si queremos que se reestructure de tal manera que pueda seguirle el ritmo a los cambios que van saliendo, pues seguramente a lo mejor ni siquiera vemos esos cambios. Sobre todo si hablamos de instituciones de educación públicas y si esa institución de educación pública se encuentra en un país muy burocratizado, como puede ser prácticamente todos los países de la Unión Europea. Entonces los siguientes que tienen que atacar este problema son las empresas. Y es que si la gente no te viene preparada, vas a tener que prepararlas vos. Vos como empresario, como empresa, vas a tener que prepararlas. Las empresas tendrían que invertir en la formación y preparación de su plantilla para que entiendan la IA y su aplicación. El entender la IA les va a llevar a entender qué es lo que están haciendo y el por qué.
Pero obviamente, dependiendo la persona o dependiendo la franja de edad de la persona a la que se le quiera formar, puede que le cueste absorber estos conocimientos. Entonces también es importante planificar sistemas de onboarding, de seguimiento. Podríamos hablar de tutorías o de mentorías a nivel empresarial que le hagan un seguimiento a esas personas para asegurarnos que lo están utilizando de manera adecuada. Podríamos hablar incluso de que es una auditoría. Pero al fin y al cabo la idea es conseguir que la plantilla utilice estas herramientas sin caer en la vagancia, sin caer en esa sobredelegación y que lo usen de manera más estratégica y valiosa para poder ellos centrarse en las tareas más complejas y estratégicas de la empresa. Entonces ya no es solamente por el uso inteligente de la IA, sino que el no perder estas habilidades es para que la IA haga las tareas de menos valor y la persona, con o sin la IA, pueda dedicarse a tareas de mayor valor. Entonces, ¿cómo se lograría esto? Pues las empresas van a tener que agarrar su estructura, su organigrama, sus puestos, las tareas y reimaginarlas en mayor o menor medida, dependiendo de los cambios que quiera tener la empresa o del impacto que tenga la IA en ese sector de ese negocio. Y esta reimaginación de la estructura y de los procesos y las tareas tiene que ir acompañado de un plan de upskilling y reskilling, es decir, de obtención de nuevas habilidades y de mejora de habilidades con estas herramientas, todo impulsado siempre teniendo la IA como factor central. Porque les recuerdo, si no escucharon mi video anterior, que los expertos más técnicos, los que desarrollan estas herramientas, hablan de que estamos en una fase de aclimatación de la IA, es decir, como en una fase 1. Entonces creo que tenemos que aprovechar que tenemos esta información a mano y que ya nos avisan de que estamos en esa fase 1 para empezar a aclimatarnos. Bueno gente, y acá se iba a terminar el video, pero mientras lo grababa, resulta que OpenAI ha anunciado una nueva funcionalidad para ChatGPT muy útil para las instituciones, para las empresas o para instituciones de cualquier tipo. Y es que han presentado una nueva funcionalidad llamado Company Knowledge, o conocimiento de empresa o conocimiento de la empresa. Consiste en que ChatGPT va a poder obtener el contexto de todas las apps que tengamos conectadas para dar respuestas específicas sobre el negocio para la toma de decisiones y la toma de acción. Por detrás lo que está funcionando es una versión de GPT-5 entrenada para poder analizar múltiples fuentes de información y dar respuestas para comprender realmente la información y dar respuestas más acertadas. Como comenté, solamente va a estar disponible por ahora para cuentas Enterprise, Business y Edu, de Educational o de instituciones de educación, vamos a decir. Bien, ¿y cómo lo ponemos en marcha? Bien, pues para ponerlo en marcha vamos a tener que conectar todas las aplicaciones relevantes para nuestra empresa. Y una vez que hayamos conectado todo, le vamos a poder preguntar algo y vamos a poder ver qué información ha tomado de referencia en cada aplicación para formular esa respuesta que nos ha soltado. Bien, y algunos ejemplos que nos han dado para que tengamos una idea de cómo puede funcionar esta herramienta que me parece fantástica son los siguientes. Por ejemplo, supongamos que tenemos la reunión con un cliente, podemos pedirle a ChatGPT que recopile toda la información relativa a lo que hemos hablado anteriormente con ese cliente, como puede ser mensajes desde la cuenta principal que estén almacenados en Slack, correos electrónicos detectando puntos clave, notas que tengamos en algún Google Docs o en algún Google Sheets e incluso tickets de atención al cliente. Todo lo que se les pueda ocurrir nos puede dar un resumen, un contexto sobre ese cliente en particular para tener bien el contexto, las necesidades de ese cliente para la reunión. Otro caso de uso es, por ejemplo, si estamos reunidos en un briefing, en comité, por ejemplo, y no nos ponemos de acuerdo en cómo decidir los siguientes pasos para la empresa. Pues podemos pedirle a ChatGPT que nos dé un resumen, nos dé un paneo de en qué situación nos encontramos actualmente y desde ese punto cómo podemos actuar para la estrategia futura de la empresa. Con este ejemplo lo que vemos es que si no le estamos delegando directamente la toma de decisión, sí que lo estamos haciendo partícipe de esa decisión. ¿Se acuerdan que les comenté en el video pasado que ChatGPT estaba tomando una importancia geopolítica? Pues ahora ya está empezando a tomar una importancia en donde se toman las decisiones. Y en este caso es a nivel empresarial, pero que no les extrañe que sea a nivel gubernamental e incluso a nivel de instituciones como los militares. Que de hecho ya han habido noticias que en Estados Unidos hay sargentos y coroneles muy importantes que lo usan para tomar decisiones. Incluso creo que había un ministro sueco o suizo que lo utilizaba para tomar decisiones también, para apoyar sus argumentos. Bien, otro ejemplo puede ser para recopilar el feedback de nuestros clientes. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Que no solamente va a recopilar la información, sino que además va a analizar el sentimiento de ese feedback e incluso puede referenciar y citar tickets y frases que hayan dejado las personas, tanto en atención al cliente como en las reseñas. Y por supuesto puede recomendar qué pasos seguir a través de ese feedback, de esa información recopilada de los clientes. Y otro caso de uso que es un poquito más básico, a este se le habrá ocurrido a mucha gente, es que por ejemplo nos dé un diagnóstico rápido de cómo ha performado la empresa en el
Q1. Bien, entonces como pueden ver aquí, les quiero enseñar todo esto que les estoy comentando. Aquí tienen cómo se vería como referencia la información cuando nos da una respuesta. Y así es como se vería cuando le estemos formulando la pregunta. Básicamente tendríamos que seleccionar la opción de conocimiento de empresa, seleccionar las herramientas que queremos que tenga en cuenta para ese contexto y la petición, el prompt. Nos dirá cuánto ha analizado, qué ha analizado y la respuesta. Bien, y por último quisiera hablar de qué medidas de seguridad han tomado para garantizar la privacidad y protección de los datos por parte de OpenAI para esta nueva funcionalidad. Y es que han optado por darle el control a las propias empresas e instituciones sobre esto. Lo más relevante de esto es la parte de control y privacidad, donde afirman lo siguiente. Por un lado, las cuentas de administrador, es decir, la cuenta principal de las cuentas que sean Enterprise, Business y Edu, van a poder asignar roles. ¿Esto para qué? Para gestionar el acceso a las aplicaciones y a la información de esas aplicaciones. Y van a poder dar estos permisos tanto a nivel individual como colectivo. Es decir, si hay cuentas individuales o de grupo. Y por último, a nivel de privacidad, aseguran que ChatGPT nunca por defecto, es decir, de manera estándar de fábrica, va a tener activada la opción de que pueda ver cualquier información que le demos, sino que solamente va a poder actuar sobre la información que nosotros le demos acceso. Esto también aplica al entrenamiento de los modelos. Ya sabemos que hay una opción dentro de ChatGPT que podemos activar o desactivar a voluntad para decirles a los de OpenAI si queremos que la información que pasa por nuestra cuenta de ChatGPT se use para entrenar o no su modelo. Pues en este caso, como estamos hablando de una compañía, es todavía más importante que garanticen esto y por eso han hecho que no esté activado por defecto. Bien, ahora si queremos activar esta opción de Company Acknowledge o de conocimiento de empresa, tenemos que seleccionarlo manualmente. Si no lo seleccionamos y aún así le mandamos la instrucción, pues analizará la información pero no con la misma profundidad y detalle que lo haría si seleccionamos esta funcionalidad, ya que estamos hablando que por detrás corre un modelo específicamente entrenado para analizar la información de varias aplicaciones a la vez para tener este mejor contexto. Han limitado su accionar también y única y exclusivamente va a actuar sobre las aplicaciones que nosotros le hayamos indicado y le hayamos dado permiso. No navega por internet, no ejecuta código y tampoco genera imágenes. Si quisiéramos utilizar algunas de estas funcionalidades después de utilizar el Company Acknowledge, simplemente desactivaríamos esta opción y podríamos seguir la conversación con naturalidad, aprovechando el contexto que ya tenemos para utilizar código, imágenes o búsqueda en internet. Bien, y esto ahora sí es todo por hoy, gente. He querido probar un modelo diferente, he querido centrarme primero en las noticias más relevantes y luego sacaré otro video hablando de noticias un poco más de la parte legal, más cultural, social. En el primer video de noticias que hice metí todo en uno. Pues ahora quiero probar hacer dos videos separados, centrándome por un lado en lo que considero más importante y más útil y dando un poco más mi opinión y análisis como consultor, y luego hacer un video con la misma dinámica de análisis y opinión, pero más centrado en aspectos sociales, legales y culturales. Espero que me dejen un poco de feedback en los comentarios y en los likes, por supuesto, qué modalidad les gusta más. Incluso me estoy planteando subir videos diarios donde solamente trato las noticias de ese día si es que ha habido algo relevante. Pero bueno, simplemente espero que esto me lo dejen con su feedback, o si no iré probando y ya veré la reacción que tienen ustedes a nivel de comentarios y like y utilizaré lo que mejor vea que funcione. Bueno, pues acá Lucas Álvarez, consultor en inteligencia artificial, tu amigo para aplicar la inteligencia artificial de manera estratégica. Espero que tengan un excelente día, tarde, noche, sea que sea el horario en el que me estén escuchando. Les mando un saludo enorme.